Les doy la bienvenida al curso, ¿verdad? Voy a poner la cámara un momento ahí para que a ver si me veo bien. Mi nombre es Marco Conejo, yo voy a ser el profesor de ustedes, ¿verdad? Para el curso de Física 3. Son 2 meses, ¿verdad? Que van a ser un poquito complejos, ¿verdad? Porque el calendario, pues, sí está bastante tallado, ¿verdad? Siento yo. Bueno, hoy, ¿verdad? En la primera clase vamos a parte de la materia, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Que es el eje central. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Sobre algunos asuntos administrativos del curso también, ¿verdad? Porque eso es importante. Entonces, vamos a, bueno, el programa, ¿verdad? Que yo les traigo para hoy es el siguiente. Voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve bien? Sí. Ah, no. Sí. No, sí. Sí. No, sí. No, no, sí, es que hay un detallito, pero sí, ya después, es con la pizarra, pero es que tengo que entrar a la pizarra de Zoom porque no puedo, aquí me cuesta mucho, entonces yo entro a mi cuenta de Zoom y hay proyectos, pero sí, con la pantalla no hay problema. Bueno, entonces, bueno, como les decía, bueno, esto me quedó, se me corrieron las diapositivas, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, para hoy que tenemos, ¿verdad? Bueno, presentación y bienvenida al curso. Bueno, vamos a hacer una lectura, ¿verdad? Un poquito ahí, ¿verdad? Por encimita de la orientación académica. Y yo espero que tal vez, ¿verdad? Como una media hora, un poquito menos, se nos vayan estos detalles. Vamos a repasar el protocolo para lo de las videoconferencias. Yo sé que ya ustedes están familiarizados, ya vienen de Física 1, Física 2, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes, ¿quiénes han llevado física solo con Fabián de aquí? ¿O solo con Eduardo? Yo solo con Fabián. Yo solo con Fabián, Física 1 y Física 2. Solo con Fabián. Yo también. Yo solo con... Yo igual con Fabián, Física 1 y Física 2. Sí, es que, bueno, el asunto, bueno, Fabián trabaja de una forma, ¿verdad? Bueno, no sé yo realmente, igual digamos, eso sí ahí tenemos que coordinarlo. A veces hay algunas leves diferencias, ¿verdad? Entonces, bueno, pero de igual forma, ya ustedes están familiarizados con la actividad, pero de todas formas, la cátedra nos pidió y que comentáramos, ¿verdad? Bueno, eso podemos tal vez hacerlo como en 2 partes. Bueno, vamos también una exposición sobre aspectos teóricos, ¿verdad? Relevantes al capítulo. Y resolución de problemas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, bueno, yo lo que les iba a decir es, ¿verdad? Bueno, es hora y media de clases. Yo pienso, ¿verdad? Que creo que es mejor hacerlo corrido, ¿verdad? Si no por ahí, después hacemos una pausa como a los 50 minutos, un par de minutos nada más, ¿verdad? Y continuamos. Entrar a las 7 y salir a las 8:25, digamos, ¿sí? Bueno, igual a veces nos podemos pasar un poquito más, eso no hay problema. ¿Qué les iba a decir más? Bueno, sí, por ese lado, pues no sé qué piensan ustedes o cómo venían trabajando, no sé, bueno, es que... Profesor. Sí. Mira, es que yo le quería hacer una consulta, a ver si es posible con respecto a la resolución de problemas. Digamos, yo vi que, digamos, habilitaron ahí la plataforma como por ahí el jueves de la semana pasada, entonces yo estuve echando como un ojito, digamos, ahí a unos videos de resolución de problemas y a un video teórico que había. Digamos, los problemas que vienen ahí, digamos, el problema 1, el problema 2, y así, están, digamos, bastante fáciles de comprender, la verdad están, digamos, poniéndole atención, uno entiende fácilmente. Estuve revisando lo de los problemas que vienen en la tarea, pero esos sí vienen con un nivel de complejidad un poquito más elevado, bastante más elevado. Entonces,
yo pensaba que porque, digamos, con respecto a la resolución de problemas no podíamos resolver, digamos, problemas parecidos a los que vienen en la tarea, obviamente con datos diferentes para, digamos, que no sean los mismos Sí, de la tarea, pero bueno, parecidos, digamos. sí, no hay problema. Sí, eventualmente podríamos ver uno que otro, sí, tal vez como usted dice, parecido. Bueno, yo lo que les iba a comentar es lo siguiente, ¿verdad? O sea, bueno, ya ustedes están grandes, ¿verdad? Digamos, grandes en el sentido que ya pasaron por física 1, ya pasaron por física 2, ¿verdad? Ya están en la 3. Y no, como yo, digamos, lo que les puedo decir es que este espacio es de ustedes, ¿verdad? O sea, entonces, si ustedes tienen algún problema ahí que les gustaría resolver o que quisieran ver, ¿verdad? Bueno, ustedes me pueden escribir por el Teams. Ahí hay como un chat, entonces tal vez usted me dice, profe, es que este problema tal vez considérelo para la tutoría o algo por el estilo, ¿verdad? De igual forma, digamos, uno siempre trae algo preparado, ¿verdad? Eh, También, bueno, el tiempo es un poquito limitado, entonces, por ejemplo, para mí sería muy, o sea, muy provechoso que tal vez ya ustedes se leyeran la materia, si no se entiende algo, pues yo lo puedo explicar, no hay problema, ¿verdad? O si ustedes tienen algún problema propuesto, si ustedes me pueden decir, bueno, tal y tal problema, entonces yo podría escoger unos 2 o 3, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes me digan. Pero bueno, la experiencia que he tenido, ¿verdad? Últimamente, a veces sí hay como mucha pasividad por parte de los estudiantes. Entonces a veces, y yo entiendo, o sea, la verdad es que es un curso pesado, ¿verdad? Ustedes llevan otros cursos, no sé si están llevando química, biología, lo que sea, ¿verdad? La virtualidad también, a veces siento yo, ¿verdad? Que se ha sobrecargado el trabajo, no solo para nosotros, sino también para ustedes. O sea, yo sí siento que el curso sí está, la evaluación sí está un poquito pesada, ese es mi parecer. Y tenemos, pesada, bueno, tal vez la palabra es densa, o sea, porque es como en 2 meses y hay que hacer bastantes cosas, ¿verdad? Entonces, dentro de lo posible, sería muy bueno que ustedes, por lo menos, ¿verdad? Echarle una leída como el compañero, ¿verdad? A ver por lo menos problemitas sencillos, para que ya, bueno, para que se pueda sacar el provecho eh, mayor a este espacio, ¿verdad? O sea, si ustedes no me dicen nada, yo tomo las riendas del curso, entonces yo básicamente digo qué resuelvo y qué no resuelvo, ¿verdad? Pero la idea no es esa, o sea, la idea es, ¿verdad? Es una tutoría, ustedes tienen otros recursos, ¿verdad? Complementarios. Eh, Esto es un espacio, sí, de acompañamiento, sí, ¿verdad? Acompañamiento sincrónico, podemos llamarlo. Pero no se trata de que solo yo llegue y haga cosas. O sea, en ese caso, bueno, si ya se pierde como esa idea, pasa a ser como ya tipo más magistral, ¿verdad? Eh, pero lo que les quiero decir es que este espacio es de ustedes, ¿verdad? Entonces, básicamente yo me voy a ir acomodando a lo que yo vea, ¿verdad? Primero, bueno, las necesidades del grupo, eh, los intereses del grupo, ¿verdad? Entonces, yo en base en eso, ¿verdad? Entonces yo voy a ir llevando las riendas, ¿verdad? Entonces, está bien, o sea, si tal vez en la tarea hay algún problema ahí, que tal vez sí, y hay unos que sí están un poquito cabrones, ¿verdad? No les voy a decir que no, pero sí podemos ver algún detalle, ¿verdad? O sea, que sí está tal vez un poquito complicado, podríamos, podríamos verlo, ¿verdad? O sea, como les digo, el tiempo sí es una limitante, porque tenemos 1 hora y media, tampoco es que son 3 horas, ¿verdad? 1 hora y media por capítulo. En realidad es muy complicado ver en 1 hora y media un capítulo, ¿verdad? Y bueno, antes era peor porque antes era como en 3 horas ver hasta 3 capítulos. Bueno, así no se puede. O sea, uno hace, ¿verdad? Lo que puede. Entonces ya eso depende, ¿verdad? Mucho de ustedes, ¿verdad? El estudio que lleven propio, etcétera, ¿verdad? Entonces por ahí, está bien. Ahora, si ustedes tienen preguntas, ¿verdad? Ahí está por Teams, ahí hay un chat, ahí ustedes pueden, ¿verdad? Pueden preguntarme. Creo que hay más,
más versatilidad que por la plataforma. Igual la plataforma es el medio oficial y yo voy a estar al tanto de ahí, ¿verdad? Lo que ustedes necesiten. Pero por el Teams también, ¿verdad? Yo puedo subirles, qué sé yo, si fuese el caso, les podría subir algún problema resuelto o que si alguien me pregunta algo, ¿verdad? Entonces yo le puedo responder, qué sé yo, lo hago ahí en una hoja y lo mando y ahí le queda a todo mundo, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos aprovechar como ese canal alternativo, ¿verdad? También lo dejo ahí abierto. De acuerdo. Entonces, bueno, yo lo que quería comentar es más que todo, bueno, respecto a la evaluación como tal, ¿verdad? Bueno, vamos a tener, bueno, 2 videoconferencias. Quizás aquí vamos, porque tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Como porque tenemos que hablar sobre las fechas y todo ese asunto, ¿verdad? Bueno, no, creo que aquí sería el momento ideal, porque aquí tenemos el cronograma. Entonces, bueno, tenemos 2 videoconferencias, ¿verdad? Bueno, ya ustedes saben más o menos, ¿verdad? Cómo funciona, ¿sí? Entonces, tiene un valor de 20%, ¿sí? Claro, esto es un grupito pequeño, ¿verdad? Somos 32, se puede trabajar en grupos de 5, ¿verdad? Entonces, básicamente serían 6 sesiones. Sí. Creo, ¿verdad? Conveniente de una vez, si fuese posible, de aquí, qué sé yo, a miércoles, y como yo ir haciendo sondeos, ¿verdad? Para ver lo de los horarios, porque, o sea, no todos, o sea, tal vez a ustedes les sirve los lunes, pero lo que pasa es que ahorita lo vamos a ver en el cronograma, hay lunes que hay clase y habría examen, entonces ahí tenemos que ver, ¿verdad? Cómo nos vamos a acomodar, porque sí, es un poquito difícil dar clase y tener examen, ¿verdad? Como les digo, las fechas sí están un poco como apretujadas, entonces por ahí tenemos que ver qué solución encontramos. Y las evaluaciones en línea, pues ya ustedes las conocen, ¿verdad? Son por quiz, Moodle, tienen un determinado tiempo, un intento, ¿verdad? Eso sería 20%. Tareas, bueno, ya está subido el enunciado de la primera tarea, ¿verdad? Pero me falta asignarle los problemas. Bueno, eso yo creo que ya mañana ya va a estar. O sea, según el cronograma, la tarea está para iniciar la otra semana, ¿verdad? Pero la verdad es que no hay tiempo que perder, ¿verdad? O sea, y sí, sería bueno, ¿verdad? Que la tarea... Y hay gente que le va a tocar, bueno, no, les va a tocar uno de cada, como de cada unidad. Uno de fluidos, uno de calor y temperatura y uno de leyes de termodinámica, a cada uno, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, sería bueno, como tal vez el de fluidos, o sea, como ir haciéndolos con tiempo, ¿verdad? Esa sería la primera tarea. La segunda tarea, pues sí, ya involucra hacer un video, bueno, ya ustedes tienen la experiencia, ¿verdad? Las fechas sí están un poquito apretadas, entonces por ahí sí traté, ¿verdad? Como de que los problemas no fuesen así, con tanto nivel de dificultad, o sea, que se enfoquen más como en la parte creativa, o sea, que hacer un buen video, digamos, buscar aplicaciones, ¿verdad? Y que les permitan hacer como una presentación eh, agradable visualmente, etcétera, ¿verdad? No tanto que el problema sea complicadísimo, o sea, porque, como les digo, las fechas están un poco apretadas y no solo ustedes, ¿verdad? No solo ustedes padecen de esa presión, nosotros también, ¿verdad? Si por ahí hay una sobrecarga, entonces, y creo que no nos conviene, digamos, ni a ustedes ni a nosotros. Y la tarea 3 va a consistir en un ensayo, ¿verdad? Una lectura y un problema, ¿verdad? De cada uno de estos que está aquí, carga eléctrica, ley de Gauss, potencial, un problema, nada más. Bueno, 4 problemas y el ensayo, ¿verdad? O sea, uno por cada tema. Eso sería lo de las tareas. Entonces, aquí está, ¿verdad? Bueno, las evaluaciones en línea, ¿verdad? Porcentajes, etcétera, las tareas. Lo que les iba a comentar, bueno, era esto, ¿verdad? Entonces, bueno, a petición de la cátedra, ahora nos piden que nos pongamos de acuerdo con las fechas.
Entonces, bueno, vean, bueno, hoy tenemos presentación, revisión de las fechas asignadas, evaluaciones, videotutoría, capítulo 2, ¿verdad? Fluidos. Iniciar con la tarea, videotutoría 2, 4 de octubre al 10 de octubre, tenemos la videotutoría 3. Aquí es donde viene el problema, ¿verdad? Porque dice que del 11 de octubre al 17 tenemos videoconferencia, ¿verdad? Entonces, como que 15 personas la harían una semana y 15 personas en la otra, algo así. Bueno, el asunto es, ¿verdad? Bueno, digamos, no hay ningún problema en que ustedes tengan videoconferencia un miércoles, digamos, y que tengan el otro quiz el jueves. O sea, el problema es que tengan, digamos, 2 evaluaciones el mismo día de la misma materia. Sí, de todas formas, el quiz, la evaluación en línea, evalúa de lo mismo, ¿verdad? O parte de que la videoconferencia. Sí. Entonces, bueno, yo considero que lo mejor sería hacerlo el lunes también, ¿verdad? Pero el asunto es que tenemos clase, entonces ahí es donde tenemos que ver, ¿verdad? Cómo lo vamos a manejar. Horarios alternativos. Podría ser los miércoles. O sea, tengo que abrir diferentes opciones para que ustedes se vayan a matricular, digamos, y entonces ya en función de eso, bueno, entonces yo ver, ¿verdad? Por eso es que eso sí tengo que hacerlo casi que inmediatamente. Pero ustedes, bueno, no, aquí las personas que están presentes, ¿verdad? No sé cuáles horarios les serviría más. Como les digo, Profe, para mí lo ideal sería el lunes, hacerlas el día que tenemos clase. Pero está el detalle que vea que nos ponen videoconferencia con clase, ¿verdad? Y el martes hay laboratorio. Entonces, no sé, o sea, yo puedo habilitar, qué sé yo, miércoles, jueves, no hay ningún problema, ¿verdad? En las noches. Los lunes puedo hacer horarios en la mañana o en la tarde, no hay problema, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes, bueno, los que están aquí presentes, pues yo sé que no está todo el mundo, ¿verdad? Me parece que no. Profe, una consulta. Usted daba más tutorías de física 3 aparte de los lunes. No, el martes hay otro grupo que es con Rodrigo Carboni y el miércoles hay con Fabián. O sea, hay 3 grupos de física 3. profe, es que también, bueno, a mí me parecería bien los miércoles o los jueves, ¿verdad? Cualquiera de los 2 días, porque también, digamos, nosotros tenemos la tutoría de laboratorio. Entonces, para que no nos choque también con No, eso, no, ¿verdad? Estaría bien. los Ajá. martes descartados, Ah, ok. porque hay laboratorio. Entonces tiene que Ok. ser miércoles, jueves, fines de semana, no. Yo diría que jueves, tal vez, profesor, pues pienso que es como el día como más Sí, igual pertinente, digamos, digamos. yo diría, porque digamos, es que, bueno, sí, yo creo que para esto vamos a tener que hacerlo así, ¿verdad? Bueno, 2 semanas y ver cómo nos acomodamos, ¿verdad? Después, bueno, de tutoría 6, seguimos con la tarea 2, finaliza la tarea 2 el 7 de noviembre, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, vean que la tarea 2, que es de video, inicia el 18 de octubre, ¿verdad? Y termina el 7 de noviembre. O sea, en un plazo de 21 días, ustedes tienen que hacer el problema, mandarlo a nosotros para que lo revisemos, nosotros darle la retroalimentación, ustedes ir a hacer el video, ir a hacer un foro. O sea, está mucho, ¿verdad? Entonces, para que Profesor, consideren, ¿verdad? Sí. no sería bueno, sí, usted nos beneficia y usted a la vez, porque no sube las 3 tareas de un solo en plataforma para ir realizando. Ya la tarea 1 está avanzada, y colocando la tarea 2 y luego la tarea 3 para ir avanzando, porque como dice usted, nosotros llevamos otras materias, entonces para ir organizando los trabajos. Ah, no, eso estamos, no, eso estamos de acuerdo. No, no, digamos, en el transcurso de la semana, o sea, se van a subir las otras tareas. Sí, sí, eso sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Lo que pasa es que hoy, como es el primer día, ¿verdad? Entonces, por ya que estuviera subida la 1,
ya, por ejemplo, ya mañana ya van a tener cada uno sus problemas, la tarea 2 y ya después vendrá la 3, ¿verdad? Así para que, o sea, si ustedes pueden ir trabajando con más antelación, y por mí no hay problema, ¿verdad? Bueno, si alguien, por ejemplo, tarea 2 dice que se entrega el 7 de noviembre, pero de ahí, no sé, la tiene lista ya para el, de qué sé yo, el 30 de octubre, ¿verdad? De, me la pueden entregar, no hay ningún problema, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ay, puchica. Vean, con la videoconferencia 2, yo creo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, porque vea que es videotutoría 9 del 15 al 21, ¿verdad? Dice que del 22 al 28 hay videoconferencia, o sea, ahí está como partido. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta semana solo hay clase. Solo hay clase. Del 15 al 21, solo clase. Videoconferencia 2, solo las voy a hacer del 22 de noviembre al 28 de noviembre. ¿Por qué? Porque aquí este lunes lo tenemos desocupado. Entonces podemos trabajar inclusive en horario de clase, ¿verdad? Sí, qué sé yo, podemos trabajar inclusive, no sé, de 6 de la noche a 10, por decir algo, ¿verdad? Igual, quedarían otros días a la semana, no sé, jueves. Les digo, voy a habilitar horarios para que ustedes apunten documentillos de Google, ahí les mando el enlace y ahí vemos ya entonces cómo se conformarían, ¿verdad? Porque mínimo tiene que ser, bueno, lo ideal es que sean de 5 personas, ¿verdad? Si 3 personas se me anotan en un grupo o 2, entonces no lo voy a abrir, ¿verdad? Entonces, eso sería. Dame un toquecito para... Profe, para las videoconferencias, ¿uno se tiene que conectar aquí a Teams o usted lo hace por medio de otra plataforma? No, por Teams. Ah, ok, muchas gracias. Un gusto. Vamos a ver. Vamos a ver dónde estaba eso. No lo veo. No hay que subirlo. Profe, y en las videoconferencias está la misma modalidad, 5 preguntas y el problema. Sí, es lo que hay que ver porque yo trabajo un poquito diferente, ¿verdad? Pero bueno, quería comentarles. Igual, es que tengo que ver porque el asunto es, yo he venido trabajando de cierta forma, pero es que, digamos, yo solo di física 1, ¿verdad? Entonces, el cuatri pasado yo no di física 2, entonces tengo que sentarme a hablar con Fabián, ¿verdad? Más o menos qué hacía él o qué piensa hacer ahora, ¿verdad? Como para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Sí, profe, porque usted y Fabián califican muy diferente y tienen las diferentes formas de enseñar, entonces por eso le estoy preguntando. Sí, bueno, sí, a grandes rasgos es que no consigo, o sea, voy a... Y profesor, ¿y normalmente cómo las trabaja usted las videoconferencias? No, yo soy más como de poner 5 preguntas, ¿verdad? Y qué sé yo, una teoría o algo así, y de 4 ahí medio desarrollo, y, o sea, el asunto es que yo, qué sé yo, esas preguntas son igual para todo el mundo, digamos. O sea, yo simplemente voy revisando lo que ustedes van haciendo, y en base a la tabla yo voy poniendo lo que van obteniendo, digamos. O sea, profesor, usted coloca las 5 preguntas en plataforma y uno las responde a mano Bueno, con un problema o hay que decirle a usted la respuesta en la misma sesión. no, en la misma sesión. Ah, ya, entiendo. O sea, ustedes van haciendo el punto 1, lo vamos revisando, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, por decir algo. Calcula el trabajo del proceso isobárico cuando el gas pasa del volumen
1 al volumen 2, por decir algo, ¿verdad? Entonces, yo, bueno, ustedes lo van haciendo. Entonces ya digo, bueno, entonces lo hizo bien, 3 puntos de 5. Que el otro lo hizo más o menos, 2 de 5. Lo hizo bien, 5, 5. Entonces yo voy sumando todo, entonces ya al final, de ahí, para esos 25 puntos, yo sumo, qué sé yo, obtuvo 18, obtuvo tanto, ¿verdad? Así lo hago yo. Solo para ver por qué. Que según yo tenía ese documento. Es que no lo encuentro. Bueno, si no podemos dejarlo tal vez para la otra semana, porque ya, sí, ya son las 9, perdón, las 7:25. Entonces, no lo podemos ver la otra semana, ¿verdad? Pero básicamente, bueno, ya ustedes saben, ¿verdad? Bueno, ya han desarrollado la actividad. Bueno, hay que conectarse en la hora indicada, ¿verdad? Y ojalá tener una buena cámara, una buena conexión para poder conectarse, ¿verdad? Las reprogramaciones solo en casos, ¿verdad? Ya muy especiales, ¿verdad? Y eso sería, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna consulta? No sé. Sí, pero sí, es que no le entendí muy bien cómo era, digamos, que se trabajaban las videoconferencias. No, eso es lo que yo he venido haciendo, pero de todas formas tengo que ponerme como de acuerdo con Fabián y el otro profesor, ¿verdad? Bueno, a ver qué han pensado ellos. Es que digamos, con Fabián, bueno, yo física 1 y física 2 la llevé con Fabián, digamos, y él nos da un problema práctico para que lo resolvamos, digamos, nos da media hora para hacerlo normalmente, y después nos da, digamos, eso es una pregunta, y las otras 4 preguntas son teóricas, digamos, por ejemplo, digamos, de la teoría, ahí pues una pregunta X. Sí, yo soy más como de hacer un problema, pero lo parto como en 4, digamos. Y una pregunta de teoría. O sea, yo lo hacía así. Ok. O sea, pero, o sea, bueno, como les digo, tengo que sentarme a hablar con él porque, a ver qué es mejor. Profe, pero yo siento que es mejor que así usted pregunte preguntas sobre el ejercicio que está realizando, así uno aprende más de lo que se está haciendo. Ok, no, lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, entonces pasemos con lo que es la teoría, ¿verdad? Porque nos agarra un poquito tarde. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, entonces, no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Y necesito conectarme al Zoom. Porque esa es la pantalla que la pizarra que yo utilizo. Van a ser 2 meses bien matados, ¿verdad? Y es que este cuadro lo comprimieron así. Vamos a ver. Bueno, ahí nos vamos turnando. Ok, entonces ¿qué les podría yo decir que es lo más importante de este capítulo? Así como lo elemental, ¿verdad? Ay, no me diga que cerré el...
Bueno, vamos a ver. Digamos que el capítulo está estructurado de la siguiente forma, ¿verdad? Primero hay un apartado en que nos hablan sobre lo que es la densidad, ¿sí? O sea, ustedes necesitan saber qué es la densidad porque al fin y al cabo, ¿verdad? Es una característica muy importante de los fluidos, ¿sí? Igual es un concepto que yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? ¿O hay alguien que no conozca ese concepto? Creo que sí, ¿verdad? O sea, en química ya lo han trabajado. Creo que no, en física no, todavía no. Sí, entonces, bueno, por acá tenemos lo que es la definición de la densidad, que es masa entre volumen, ¿sí? Entonces, la densidad es una propiedad de las sustancias o de los cuerpos, ¿sí? O sea, usted tiene 5 kilogramos de acero y 1 kilogramo de acero y tiene la misma densidad. O sea, suponiendo que digamos, la distribución de la masa en ese volumen es uniforme. Entonces, bueno, de esta sección, lo más relevante, ¿verdad? Sería que esta formulita que está aquí, ¿verdad? Densidad igual masa entre volumen. Vienen algunos problemas, ¿verdad? En el libro que qué sé yo, les dan como, qué sé yo, una placa rectangular y entonces ustedes ahí tienen que calcular la densidad. Entonces, tal vez por ahí, digamos, lo que es el volumen, tienen que enlazarlo, ¿verdad? Tal vez con el volumen de figuras geométricas. Puede ser, digamos, la esfera, el cilindro, puede ser una placa, ¿verdad? Con un determinado grosor. Entonces, por ahí hay algunos problemillas, ¿verdad? En el libro. Después, por ejemplo, creo que había uno, ¿verdad? Que me parece que hay uno en el que ustedes tienen que determinar como la masa del aire que hay dentro de una habitación. Entonces les dan ahí ciertos datos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la densidad, que es como 1 kilogramo, 1 metro cúbico, les dan las dimensiones del cuarto y en base, digamos, dimensiones del cuarto, el volumen que sería largo por ancho por altura. Después eso lo sustituyen en esa ecuación y a partir de ahí despejan la masa. Entonces son problemas como ese tipo. Entonces la densidad, bueno, es una propiedad, o sea, tanto de los sólidos, los fluidos, etcétera, que necesitamos, ¿verdad? Para poder caracterizarlos, ¿sí? Después de esto, bueno, venimos con lo que es la definición de la presión, ¿sí? O sea, esto es como por decir así, conocimientos previos, ¿verdad? Que ustedes necesitan para después ya, digamos, como ya en las secciones siguientes, por ejemplo, bueno, tenemos que hablar de la presión de un fluido, ¿verdad? Entonces, cómo esa presión cambia con la profundidad, con la densidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean, yo, como les digo, o sea, esto es un espacio que, bueno, hoy, ¿verdad? No sé si pudieron leer algo, estudiar, no sé, o hay gente que definitivamente no pudo hacer nada, o sea, no sé. O sea, ustedes me van diciendo, si usted me dice, profe, eso ya yo lo sé, ¿por qué me lo repite? Pues usted me dice, profe, es que, no sé, o si tiene alguna pregunta así más específica o sobre algún problema, ¿verdad? Totalmente, o sea, hay total apertura, ¿verdad? O sea, yo simplemente aquí, en esta primera parte, lo que quiero es como hacerles un pequeño resumen, cuáles son las secciones, ¿verdad? Que considero yo más importantes, también de cara a la evaluación, ¿verdad? Sí. Más o menos por dónde puede andar, ¿verdad? El problema de una videoconferencia, ¿verdad? Sí. Sí, profe, digamos que yo en el caso mío, digamos, la semana pasada yo, digamos, estuve revisando por encimita la materia y viendo ahí lo que es una resolución de problemas y así. Digamos, yo vi, digamos, los que estaban en la plataforma, que creo que es Fabián el que los está explicando, y digamos, se ven bastante sencillos, digamos, comprensibles, bastante bien. Digamos, no me he puesto a estudiar a fondo. Probablemente, digamos, esta semana, digamos, ya cuando empiece a resolver problemas y así, digamos, ya de más dificultad, ahí empiezan a salir ya varias dudas. Entonces, digamos, no sé si en la otra, porque ya la otra semana toca otro tema diferente a fluidos. Entonces, digamos, digamos, en realidad las dudas de fluidos las vamos a tener para la próxima semana. Sí, es que ese es el problema.
entre comillas, ¿verdad? O sea, que supone que hay que venir estudiado, ¿verdad? Antes. Entonces, bueno, yo tal vez lo que diría es que al menos, es que sí, ya se desfase. O sea, el asunto es que, por ejemplo, si yo me pongo a ver del tema pasado, me como, entonces, ¿me entiendes? Se complica un poco. Entonces, tal vez, bueno, sí, yo puedo sacar 10 minutos, ¿verdad? O algo así, tal vez para ver algo de la semana pasada, ¿verdad? Pero no puedo sacar media hora. Entonces, por eso le digo, ¿verdad? Que el Teams, o sea, es un canal que ustedes pueden utilizar. Igual, yo tengo la apertura, o sea, si fuese el caso, yo puedo abrir un Telegram o algo así, ¿verdad? Que sea más de que, pero creo que con el Teams es suficiente. Entonces, no, trabajen los problemas y cualquier cosa me pregunta por ahí y tal vez podemos sacar un ratico la otra semana o unos 10 minutos para ver De consultas. acuerdo, profesor, gracias. Ok, entonces, bueno, voy a hacerles como una perspectiva así general, ¿verdad? Más o menos de cómo está estructurado el capítulo. Vamos, ya continuamos. Entonces, bueno, hay tres grandes temas, por decirlo así, ¿verdad? En este capítulo. Bueno, sí, o las secciones así más importantes. Bueno, primero, es vital, ¿verdad? Entender cómo se comporta la presión de un fluido, ¿verdad? Es importante entender la ecuación, ¿verdad? Que me modela esa relación que hay entre la presión y la profundidad, ¿verdad? Es muy importante saber la diferencia, bueno, lo que es presión atmosférica, lo que es presión manométrica, lo que es la presión absoluta, ¿verdad? Muy importante. Por ejemplo, esta formulita, ¿verdad? La presión fuerza entre área, muy importante. También, básicamente, ¿verdad? Así, donde va a caer más y para efectos de evaluación, yo le pondría más el ojo, ¿verdad? Es en problemas de Arquímedes y en problemas de Bernoulli. Ahí es, digamos, donde hay que estar bien pulido, ¿verdad? Sí. Pero claramente, para estar bien ahí, tienen que entender estos conceptos básicos, ¿verdad? Sí. Básicamente, ¿verdad? Eso es como decir así, ¿verdad? Si usted se va a matar estudiando en este capítulo, tiene que matarse estudiando todo lo que tiene que ver con flotación, Bernoulli. Por ahí está el principio de Pascal, ¿verdad? Pero bueno, para efectos de videoconferencia no creo, ¿verdad? Yo que efectos de quiz claramente, ¿verdad? Todo les va a salir, o sea, hay preguntas de todos los temas, ¿verdad? Pero ya hablando propiamente ya de la videoconferencia como tal, ahí es, ¿verdad? Donde hay que concentrar esfuerzos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es la presión, verdad? Entonces, la presión, lo que nos dice, ¿verdad? Es que es el cociente, ¿verdad? Que existe entre la componente perpendicular, ¿verdad? De la fuerza que yo aplico sobre un área. Sí, eso es lo que significaba este simbolito, ¿verdad? De aquí. Vamos a ver. Ah, es que ya, vamos a ver. ¿Se ve bien ahí? ¿O no? Sí, Sí, profe, se ve bien. Es que necesito saber qué se ve porque se ve así moviéndose como el mouse ahí. ahí se quitó, Sí, profe, la pantalla. se quitó. Sí, sí la Pues estaba viendo, solamente pero... ve los nombres. Ah, ya voy. Ajá. Sí, es que estoy. Antes lo que se estaba viendo era donde decía presión y todo eso. Sí, voy, es que. O sea, ahorita no se ve pantalla, ¿ves? ¿Verdad?
Ahora sí se ve ahí como, ¿verdad? Profe, una consulta. ¿Usted estas videotutorías las sube a algún canal en YouTube o así? Sí, sí, yo sí la subo. Ah, bueno, Ahí ¿cuál es el nombre? Ajá. No, yo le subo ahí le subo el link del canal. Ah, ok. Suave, porque ya se me perdió qué estaba haciendo. Y ahora sí. Aquí ven, bueno, no, es que eso está en... Aquí, que estoy rayando, ¿sí se ve? Ahí sale definición de presión y un rayón rojo. Ok, y ahora sí. Sí, es que definitivamente, digamos, tengo que usar la pantalla de Zoom porque no puedo con, no puedo con el Teams, digamos. Ok, entonces, bueno, esta ecuacióncita, ¿verdad? Es como muy sencilla, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad es una definición así, es muy básica. Lo que me dice básicamente es que la presión es igual a fuerza entre área, pero hay que tener cuidado con esa fuerza, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo podría tener en una superficie de esta forma, o sea, yo podría tener, vamos a ver, yo podría tener algo así, a ver, algo así, ¿verdad? Yo podría tener algo así, pero la fuerza, vamos a ver, algo así, ¿verdad? O sea, este sería como el área. Y yo podría tener por acá una fuerza, pero en esta dirección, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vean que esta fuerza acá se me separa en dos componentes, ¿verdad? Sí, este que está aquí y este que está por acá. O sea, esto es vectores, ¿verdad? Básico. Entonces yo tengo el área. Yo tengo el área aquí. Pero tengo un vector, perdón, una componente que es perpendicular a esta área, ¿verdad? Y tengo otra que es paralela, ¿sí? Entonces, para yo calcular la presión, yo necesito quedarme con esta de acá. Esta no me sirve, ¿sí? Entonces, por ahí hay que tener cuidado, porque no es que yo tomo la magnitud de la fuerza y la divido entre el área y se acabó, ¿sí? Hay que tener cuidado con esa, con la orientación de esa fuerza, ¿verdad? Sí. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Tal vez ese es como el detallillo más tramposo que puede encontrarse uno ahí en esa ecuación. Profe, ¿y cómo es que hace uno para saber cuál fuerza utilizar? Es la que es perpendicular al área. Ok. Ok, como esa que usted dibujó ahí O es sea que, perpendicular, entonces esa es la que utilizo. sí, que le va a formar, digamos, usted tiene el área por acá, algo así, ¿verdad? Entonces, es la componente que a usted le va a formar aquí como un ángulo de 90, por decirlo así. O sea, aquí te va a formar un ángulo de 90. Esa es la componente perpendicular. Ok, entendido. Ok, vamos a ver, lo uso por ahí. Vamos a ver, entonces, presión. Bueno, esto fue que, perdón, ahí se me traspapeló. Ok, vean, entonces, esta ecuación de acá es muy importante. Bueno, esta, sí, es muy importante, ¿verdad? Pero, pero hay otra forma, ¿verdad? Que me interesa más que ustedes manejen. Esta ecuación lo que me describe a mí es la presión de este fluido, ¿sí? Hay toda una deducción, ¿verdad? O sea, en realidad mm, no es así, o sea, este curso no se trata de mostrar ecuaciones y cosas así, no, ¿verdad? Obviamente, si usted va y lo hace y lo entiende, pues excelente, ¿verdad? O sea, no puede uno como gastar mucho tiempo en esas demostraciones. Es importante, digamos, como que aprenda esta ecuación, ¿verdad? Interpretarla y utilizarla correctamente. Entonces, bueno, aquí en palabras así sencillas, ¿verdad? Esta ecuación lo que me quiere decir, bueno, aquí tengo, por ejemplo,
la presión 1, ¿verdad? Estaría aquí en esta parte de acá. Y por acá la presión 2, ¿verdad? O sea, simplemente aquí lo que está pasando es que se está tomando como referencia. Aquí que estamos tomando de referencia, bueno, aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí abajo, ¿verdad? Eso es lo que estamos tomando como referencia. Entonces, de ahí, ¿verdad? Bueno, esta sería como mi 0, ¿verdad? Para arriba es positivo, ¿verdad? O sea, así es como uno definiría una altura, ¿verdad? Tengo mi 0 a nivel del suelo y conforme yo estoy más arriba es más positiva esa coordenada. Entonces aquí, bueno, básicamente lo que se hace es como ubicar esos dos puntos, ¿sí? El P1 y por acá este P2, ¿verdad? Entonces el asunto es que aquí lo que me está diciendo es que entre más cerca esté yo, digamos, de esta parte de aquí arriba, ¿sí? Entre más cerca yo esté de aquí, entre más cerca yo esté de aquí, ¿verdad? Es más, esa presión se va haciendo más pequeña, ¿verdad? Entonces, lo que me da la idea es que la presión realmente es mayor a mayor profundidad. Sí, básicamente eso es lo que me está tratando de decir esta ecuación. Entonces, ¿cuál es una forma más sencilla de expresar esta ecuación? Más sencilla y más práctica y que yo considero que ustedes la que deberían manejar, ¿verdad? La presión total, ¿verdad? Va a ser igual a la presión atmosférica, que le ponemos este 0 aquí abajito, ¿verdad? Lo que quiere decir es como presión, igual presión atmosférica, pero lo que me quiere decir es, ¿verdad? Como que aquí, ¿verdad? Sería como por decirlo así, más bien lo voy a poner como al revés, ¿verdad? Entonces, inicio a contar, digamos, de la superficie hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esta presión aquí, justamente la presión atmosférica, ya cuando yo ingreso, ¿verdad? Por decirlo así, ya cuando me sumerjo en el fluido, entonces aquí pues sí va a ir cambiando la presión. ¿Y cómo cambia? Cambia de la siguiente forma. La presión total va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por H. ¿Esta H qué es? Esa H es la profundidad, ¿sí? Entonces, por aquí yo les decía a ustedes que era importante, ¿verdad? Que ustedes manejaran como este concepto. Bueno, presión total o presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, bueno, estas definiciones son de la siguiente forma. La presión total o absoluta, ¿verdad? Es simplemente la suma de la presión atmosférica con la presión manométrica. Y la presión manométrica, ¿verdad? Es como la resta que hay entre la presión absoluta y la presión atmosférica, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo así muy cotidiano de este concepto, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la expresión cuando se va una bomba, que me revise las llantas a 30. ¿Alguien la ha escuchado esa expresión? Sí, No? que las ponga a 30 PSI, digamos, que es como el estándar de... Exactamente, ¿verdad? Sí, es lo que quiere decir. Entonces, básicamente, usted le está diciendo al pistero, revise que la presión manométrica en las llantas, ¿verdad? Sea de 30 libras por pulgada cuadrada. Sí. La presión absoluta, ¿cuál sería? Bueno, súmele la presión atmosférica. Sí. Eso es básicamente ese concepto. Entonces, en el caso del fluido, ¿cuál es la presión manométrica que ejerce un fluido, digamos? Y la presión manométrica va a ser su densidad por la gravedad por un toquecito. Por la profundidad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, bueno, esta cuestión de aquí es muy importante. Bueno, en laboratorio también vamos a ver, ¿verdad? Vamos a hacer algunos cálculos, vamos a trabajar como con esta ecuación, ¿sí?
Entonces, por ahí, ¿verdad? Podemos estudiarlo con un poquito más ahí de profundidad. ¿Qué más puedo decirles al respecto de esto? Sí, creo que de momento, pues, estamos... vamos a ver esto. Vamos a verlo en... Profesor, una pregunta. Sí, señor. Por ahí las presiones se dan en la unidad pascales. Ah, sí, correcto. Pero sí. También se dan en unidades de atmósferas. Sí, es que tenemos dos tipos de... vamos a ver. Es que el Pascal para algunas aplicaciones es una unidad muy pequeñita, ¿verdad? Entonces, tenemos esa otra unidad, ¿verdad? Que nos da la idea de cuánto es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces, sí, eso es un detalle importante. O sea, ¿qué unidades hay que manejar? Bueno, los pascales y las atmósferas son como las más importantes, ¿verdad? Entonces, hay que saberse el factor de conversión. ¿Alguien se lo sabe? ¿O no? Nadie se lo sabe. Bueno, es 1,01 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Es igual a una atmósfera, ¿sí? Un pascal, si yo lo expreso, bueno, el pascal es un newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Esto podemos expresarlo en unidades del SI, ¿verdad? Entonces me va a quedar newton, bueno, vamos a ver, eso es kilogramo por metro entre segundo al cuadrado entre metro al cuadrado. Entonces me queda, y más o menos como kilogramo entre metro al cuadrado por segundo, algo así, ¿verdad? Pero esta conversión es muy, o sea, esto hay que sabérselo, ¿verdad? Saberlo trabajar. Por ahí hay otras unidades, están los bares. Esa se usa mucho en meteorología. Y también está los milímetros de mercurio, que es otra unidad, pero en realidad esas casi no las trabajamos. Casi todo es atmósferas o pascales. De acuerdo. Vamos a ver. Eso está... Vamos a ver si consigo esa simulación. ¿Será que se hizo? No la encuentro, vamos a ver. Esta de aquí. Ok, vean, entonces, lo que les decía, sí se ve bien, ¿verdad? Sí, ahí está como cargando algo. Sí. Ok, entonces, vean, lo que les decía es lo siguiente. Ok, entonces, vean, ustedes tienen como esa pila ahí, ¿verdad? Entonces, lo que les decía yo a ustedes, aquí, bueno, aquí estamos aquí, ¿verdad? Bueno, ahí, ¿verdad? Tengo justamente la presión atmosférica, ¿verdad? Sí. Entonces, esa ecuación lo que me dice es que a mayor profundidad va a aumentar. Entonces vean que, bueno, yo aquí voy entrando, ¿verdad? Entonces ven que la presión va aumentando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo esto aquí le pongo como una rejilla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en 0 metros tengo esta presión. Aquí tengo, la presión me aumentó, ¿verdad? Por acá tengo, la presión sigue aumentando y llegó a 3, ¿verdad? Sí. Entonces se nota, ¿verdad? Que a mayor profundidad hay mayor presión. Pero lo que quería enseñarles con esto es que no depende de la forma, ¿verdad? O sea, vean que, por ejemplo, esta forma extraña, sí, vean que esto es un recipiente en una forma un poquito rara. Pero vean que, por ejemplo, si yo pongo aquí en un metro, ¿verdad? 104,693, 104,693.
aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces vean que en realidad, a pesar de que el recipiente sea de unas formas muy extrañas, a ustedes lo único que les va a importar para calcular la presión en un punto es, bueno, la profundidad, la densidad del fluido, nada más, ¿verdad? Sí, ese es como como el detalle que les quería mostrar, ¿verdad? Sí, vea que aquí es lo mismo que aquí, ¿verdad? O sea, cambia un poquito, pero es porque no puedo ponerlo como el mismo punto porque no lo veo así perfectamente. Pero eso es lo que les quería comentar. Eh, ¿Qué más? Bueno, vamos a avanzar porque si no, no me va a dar tiempo con los problemas. Lo que les decía a ustedes del principio de Pascal, esto lo voy a decir básicamente en una frase, ¿verdad? Dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido a las paredes del recipiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, vean este ejemplo, ¿verdad? Que es la típica aplicación. O la otra típica aplicación es la famosa gata hidráulica, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, aquí ustedes aplican una fuerza, ¿verdad? Entonces, esa fuerza se transmite al fluido, ¿verdad? Sí. O sea, el fluido aquí va a ejercer una presión. O sea, ese fluido aquí está ejerciendo una presión y esa fuerza se está transmitiendo, pero lo que pasa es que esa fuerza, ¿verdad? Se transmite aquí, perdón, esa presión se transmite sin pérdida. Entonces, lo que pasa es que, bueno, la presión es igual en ambos pistones, es la misma presión. Entonces, lo que pasa aquí es, ¿verdad? Veanlo así, si yo tengo acá, véanlo de esta forma. Digamos que yo aquí tengo, pongamos 10 newtons, ¿verdad? Y por acá tengo un área que es pequeña, digamos que es de 2 metros. Entonces, después, esos 10 newtons, ¿verdad? Van a ejercer una determinada presión que se va transmitiendo, ¿verdad? Y entonces acá, bueno, yo tengo por acá la F2 y por acá tendría, digamos que tengo un área de 10 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vean que hay como un efecto en que la fuerza como se amplifica, ¿verdad? Entonces ya yo no tengo esta fuerza de salida, no son 10 newtons, ¿verdad? Van a ser 50, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es como la aplicación más importante. O sea, vean que esto sirve como una amplificación de la fuerza. Entonces, como este pistón es más grande, esa fuerza es mayor, entonces, bueno, ya aquí hay capacidad, ¿verdad? Para que se pueda levantar ese automóvil, ¿verdad? O sea, básicamente esa es esa es toda la ciencia que lleva esta parte, ¿verdad? De la ley de Pascal. Después, bueno, viene lo que sería... Bueno, el principio de Arquímedes, ¿verdad? Dice que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Entonces, bueno, vean aquí como estas flechitas, ¿verdad? Cuando un cuerpo está sumergido, recibe presión del fluido en todas las direcciones, ¿verdad? Más o menos por ahí anda el asunto, ¿verdad? Pero el efecto neto, ¿verdad? De esa presión, ¿verdad? O lo que genera es una fuerza boyante, una fuerza que me empuja el cuerpo hacia la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de Arquímedes lo que me dice es, ¿verdad? Traduciendo esto, ¿qué es lo que me dice? Por ejemplo, no, un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo muy sencillo es, ¿verdad? No sé si ustedes han hecho, bueno, ustedes tienen un recipiente, ¿verdad? Y ese recipiente está graduado, ¿verdad? Entonces, no sé, eso no era. El recipiente está graduado, ¿verdad? Entonces viene por acá y usted aquí, bueno, digamos que tiene cierta cantidad de agua, ¿verdad? Tiene cierta cantidad de agua y usted echa aquí como no sé, una piedrilla ahí, ¿verdad? Un material y entonces usted ve que sube, o sea, subió como
qué sé yo, de 20 mililitros subió a 30, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, entonces, esa roquilla, ¿verdad? Bueno, tiene un peso, ¿sí? Pero aquí hay una fuerza boyante que hace que el cuerpo, bueno, que trata, ¿verdad? De empujar ese cuerpo hacia arriba. En este caso, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si yo echo, digamos, una piedra en un estanque? ¿Qué pasa con esa piedra? Se hunde. Se hunde, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo echo madera en un estanque? Dependiendo flota. Sí, ajá, dependiendo flota. ¿Qué quiere decir eso? Que si la densidad de un cuerpo es mayor que la densidad del fluido, se hunde, ¿sí? Si la densidad es menor, entonces flota, ¿verdad? Pero, digamos, traduciendo como a decir al lenguaje de física, leyes de Newton, este enunciado de acá, lo que me dice es que esa fuerza de flotación es el equivalente al peso del fluido desplazado. ¿De acuerdo? Esa fuerza, o sea, si yo ya necesito como dar así numéricamente, ¿cómo es esa fuerza o cuánto vale? Yo tomo, porque aquí, ¿qué pasa? Cuando digamos, este recipiente no hay nada, está en 20 mililitros, pero cuando le echamos la piedrilla esa, sube a 30, entonces hay un volumen desplazado. Ese volumen es, en efecto, ¿verdad? El volumen del cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo lograra pesar en una balanza ese volumen desplazado de agua, ese es el equivalente a decir la fuerza boyante. ¿De acuerdo? O sea, esa es como la traducción del principio de Arquímedes. Ahora, esa fuerza de empuje va a ser igual entonces a la densidad del fluido por el volumen desplazado multiplicado por G. ¿Sí? O sea, esto aquí, muy importante. Son las 8:02. Entonces yo considero que mejor entremos a los problemas, ¿de acuerdo? Y cuando lleguemos a Bernoulli, ahí les hago una pinceladita, ¿verdad? Porque si no, no me va a dar tiempo, me va a quedar solo en teoría y esa no es la idea. Entonces vamos a resolver unos cuantos problemas. Vamos a hacer vamos a hacer aquí. Este problema es muy interesante. Yo lo veo muy, muy interesante. Vamos a ver, dice, un cortocircuito deja sin electricidad a un submarino que está a 30 metros bajo la superficie del mar. Para escapar, la tripulación debe empujar hacia afuera una escotilla en el fondo que tiene un área de 0,75 metros cuadrados. Aquí no puse el cuadrado, no lo puse, fue a propósito, porque es que cuando lo paso del libro al PowerPoint no me pone metros cuadrados, entonces aquí le estoy poniendo aquí le estoy poniendo el cuadrado. Y pesa 300 newtons. Si la presión interior es de una atmósfera, ¿qué fuerza hacia abajo se debe ejercer sobre la escotilla para abrirla? Vamos a ver por qué. Bueno, no sé. Yo lo leí y lo hice. Bueno, un toquecillo. Vamos a ver. Bueno, entonces aquí qué tenemos, ¿verdad? O sea, vean, este problema es, bueno, es que yo tengo una edición un poquito vieja. Yo no sé si ustedes tendrán ese problema. Vamos a ver. Fuerza hacia abajo. Si es que aquí me cambia todo, porque yo lo he hecho diferente. Vamos a ver. Bueno, el asunto aquí es que hay que abrir la escotilla, ¿verdad? Hay que abrir la escotilla. Entonces, vamos a ver. Que tenemos, esta sería como la escotilla. Vamos a ver cómo me quedan estos dibujos, porque quedan un poco raros.
Y no, dejémoslo ahí, a ver. Entonces, no, vamos a... Entonces, bueno, esto está debajo del mar, ¿verdad? Entonces yo tengo por acá, vamos a ver, hay una presión, el fluido me ejerce una presión, ¿verdad? Que vendría en esta dirección. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad? O sea, el mar, el agua del mar me está generando aquí una fuerza. Esa fuerza podemos llamarle la fuerza que ejerce el agua, ¿verdad? Pongámosla ahí en inglés, ¿verdad? Después, la escotilla tiene un peso, ¿verdad? Ese peso va dirigido hacia abajo, ¿verdad? Aquí sería este peso de acá. Eso va dirigido hacia abajo. Eso sería, bueno, W, ¿verdad? En inglés. Después, eso ya sabemos que vale 300, ¿verdad? Y bueno, aquí es donde entro como un poquito en conflicto, ¿verdad? Vamos a ver si no lo... Aquí adentro, ¿verdad? Véanlo así, eso está como encapsulado, ¿verdad? Entonces, dentro del submarino, la presión es de una atmósfera, que es igual, ¿verdad? A la de la superficie. Entonces, vean que aquí, o sea, esta escotilla me está haciendo, o sea, me está protegiendo, o está protegiendo a la tripulación, ¿verdad? De esa brutal presión, ¿verdad? Empecemos por ahí y segundo, que no se ahoguen, ¿verdad? Entonces, esa presión va a ejercer una fuerza sobre la escotilla que viene, digamos, en esta dirección. Sí, yo creo que aquí algo yo pasé mal, porque no sé, yo como una... vamos a ver si ya ahorita me voy a entender. Ah, es que está en el fondo, ya vi. Sí, es que saben que fue el problema, que yo la puse arriba. O sea, yo leí, es en el fondo. Sí, sí, ya vi. Sí, hay que cambiarle. Sí, vamos a ver, sí. Es que yo lo tengo resuelto, pero no sé si me entienden la confusión mía. El asunto fue que yo, digamos que este es el submarino, entonces yo lo puse yo lo puse aquí arriba, ¿verdad? La escotilla está aquí arriba, pero más bien es que está aquí abajo. Ese es el detalle. Entonces, bueno, si está abajo, más bien entonces hay que cambiar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Vea, recuérdense, vea, por ejemplo, si ustedes tienen por ejemplo, vamos a ver, ustedes tienen, por ejemplo, una esfera, así digamos, sumergida, ¿verdad? Entonces, el agua le va a hacer presión, digamos, como en todas las direcciones, algo así. Sí, por ahí va, ¿verdad? Entonces acá voy a pasarlo mejor a la pizarra. Es que, vean, ese problemilla se ve así, no tan difícil, pero sí tiene ahí un toquecillo. Entonces por eso quería traerlo. Vamos a ver qué se hizo. Suave, que ya me... Aquí. Ok, entonces, bueno, tenemos la escotilla por aquí abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tengo agua, entonces esa agua me hace acá una presión, ¿verdad? Me hace una presión acá hacia arriba, ¿verdad? Sí, porque está sumergida. Por acá tenemos que la presión dentro del submarino, ¿verdad? Hace presión sobre la escotilla en esta dirección. Y por acá tenemos esta otra fuerza que es la que se aplica, ¿verdad? Para poder empujar la escotilla. Y por acá tenemos, ¿cuál otra? ¿Cuál otra nos hace falta? Ah, la del peso, ¿verdad? La del peso
el peso de la escotilla que iría en esta dirección. Entonces yo tengo que venir por acá, ¿verdad? Yo tengo que venir por acá y voy a hacer la sumatoria de las fuerzas, ¿verdad? O sea, en este caso vamos a decir que eso está en equilibrio. O sea, esa sería como la fuerza mínima, ¿verdad? Que debería que aplicar como para romper esa condición de equilibrio. Entonces por acá yo tengo, bueno, esta sería la presión ¿verdad? En el submarino por el área. Sí, vean esto es de la definición esta, ¿verdad? Que presión es fuerza entre área, ¿verdad? Básicamente es como aplicar esta ecuación, ¿verdad? Presión es fuerza entre área. Entonces, la presión que ejerce esa atmósfera dentro del submarino sobre la escotilla, la fuerza que genera, va a ser la presión atmosférica o una atmósfera multiplicado por el área, que ya sabemos que es 0,75. Y por acá es la fuerza, ¿verdad?, que está aplicando, ¿verdad?, la tripulación, pongámosle fuerza aplicada. Por acá ese sería el peso de la escotilla, sería el peso de la escotilla, que es W, y por acá pongámosle como la fuerza, ¿verdad?, que me va a generar el fluido, que en este caso es agua. Entonces acá de aquí que podemos concluir, ¿verdad? Ok, tenemos la presión adentro del submarino, ¿verdad? Vamos a hacer algo como aquí así. Bueno, menos, ¿verdad? Porque va hacia abajo. Menos esa fuerza aplicada, más esta fuerza que me produce aquí el fluido, menos el peso, eso va a ser igual a 0. ¿Sí? O sea, si yo ya aquí aplico leyes de Newton, ¿verdad? Eso es lo que voy a obtener. Después, esta fuerza de aquí, ¿verdad? Entonces yo ahí sí necesito incluir, ¿verdad? Por ejemplo, esto va a ser la presión atmosférica más ρGH multiplicado por esa área, ¿verdad? Entonces, cuando yo desarrollo esta ecuación de acá, me va a quedar la fuerza aplicada menos P sub 0 por A menos P sub 0 por A menos ρ por GH menos W es igual a 0. ¿Sí? Entonces, de aquí, vamos a ver. Es que aquí hay algo que no. Ah, no, es más, perdón, es más. Sí, es más. Es más, aquí va así. Sí, es que eso era lo que. Vamos a ver, que se me perdió el borrador. Más. Sí, eso aquí positivo. Entonces, digamos, de aquí, ¿verdad? ¿Qué se me cancela en esta ecuación, digamos? Es que eso es lo que no me está como. Bueno, vean que esto se cancela, ¿verdad? Este y este. Sí. Esto se va. Entonces, al final me queda la fuerza aplicada más ρGH menos W es igual a 0, pero sí, bueno, aquí ese menos lo que me daría es el signo, ¿verdad? O sea, si me da negativo, no es que, simplemente es que la dirección que yo asumí es la dirección contraria, ¿verdad? ¿Cómo vamos de momento? Más o menos. ¿O no? Se enredó un toquecillo la cosa. Hola, hola. Este problema ustedes lo tienen ahí, en el libro. Es que yo tengo una versión un poquito vieja, entonces. Bueno, búsquenlo.
cualquier cosa, bueno, ahí si no tratan de... Aquí la idea o la clave es, ¿verdad? Como montar bien ese diagrama, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, el asunto es que... En este caso, bueno, vean que aquí yo despejo esto, ¿verdad? Entonces me va a quedar que la fuerza aplicada va a ser igual como al peso menos esto de acá. Y claramente eso me va a dar una salvajada, ¿verdad? Me va a dar que no sé qué hice la calculadora. Creo que la dejé. Bueno, el asunto es que esto me va a dar como por el orden ahí de los más o menos, ¿verdad? Me va a dar como por ahí de los 2 por 10 a la 2 por 10 a la 5 newtons, ¿verdad? Aquí va a aparecer un menos, pero ese menos lo que me indica es dirección, ¿verdad? O sea, porque yo aquí estoy trabajando como solo en un eje, entonces ese menos lo que quiere decir es que si yo asumía que era para abajo, ¿verdad? Entonces sería para arriba, ¿verdad? Un problemilla así, tal vez sí es como lo más dificilillo que podría toparse uno como esas primeras secciones, pero como les decía, ¿verdad? Hay que enfocarse más como en la parte de Tal vez ahí, de profe, tal vez aquí, ahí mira. es acomodarlo lo de que es, tal vez con lo de Newton, sí, para las fuerzas. Sí, no, ahí eso es Newton. Sí, Eso sí, es sí, Newton. sí, sí. Digamos, yo ahí tal vez, ahorita, sí, yo sé, es que, o sea, como les digo, yo lo había resuelto, pero yo había supuesto otra cosa, entonces ahí hay cosas, ¿verdad? Que te dice. La cosa, el asunto es, ¿verdad? Por lo menos ya visualizar, ¿verdad? Cómo en las leyes de Newton se pueden trabajar en este tipo de problemas, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho que hay un problemilla ahí de una flotación igual, ¿verdad? Que se aplica a Newton, en un ejemplo. Entonces, igualmente en el libro. Entonces se tiene que Sí. acomodar igual con la aceleración. Bueno, en ese caso, en un problemilla que hay en el libro, ya resuelto, un ejemplo. Entonces ahí se va Correcto. también con la aceleración. Bueno, pasemos a este otro, a ver cómo nos va. Me queda este y me queda, bueno, vamos a ver, porque estamos como... si no, no importa, si no, saco ahí un ratillo la otra semana y vamos a ver cómo nos va. Bueno, dice que un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie interior 1,5 centímetros bajo la interfaz. La densidad del aceite es de 790 kilogramos metro cúbico. Este metro cúbico aquí no fue a propósito, yo ya le puse el 3. ¿Qué presión manométrica hay en la parte superior del bloque y en la cara inferior? ¿Y qué masa y densidad tiene el bloque? Entonces, eso, vamos a ver, la figura está aquí. Es que no la puse, se me fue. La figura está aquí. Es esta de, a ver, esta de acá. Esta de acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dice que, bueno, es este problema, ¿verdad? De hecho. Entonces, lo que me dice es, ¿qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque? O sea, me está pidiendo cuál es la presión manométrica aquí en este punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué necesito? Bueno, la presión manométrica, pongámosle ahí, en la parte, pongámosle superior, ¿verdad? Y simplemente va a ser la densidad del aceite multiplicado por G, multiplicado por la profundidad, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? De la columna de aceite, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería? A ver, presión, me confundí. Presión superior, ¿verdad? Pongámosle presión superior. Entonces, en ese caso, voy a traer la calculadora porque no tengo otro lado.
Entonces me dice que la presión del aceite, ¿verdad? Es de 790 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? 790 kilogramos por metro, perdón, entre metro cúbico. Eso voy a hacerlo más grandecillo. Para que se vea mejor. Entonces, la presión superior va a ser entonces 790 kilogramos metro cúbico multiplicado por, bueno, 9,8, ¿verdad? Multiplicado por este pedacito, porque a mí me interesa saber la presión, pero hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ¿eso es a cuánto? Vamos a ver cuánto era, según el... Dice que está... Superficie interior 1,5 bajo la interfaz, ¿verdad? Entonces, aquí tengo 1,5 centímetros, ¿verdad? Aquí. Aquí hay 1,5 centímetros. Entonces, ¿cuánto hay aquí? De aquí a aquí, ¿cuánto hay entonces? Lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿De dónde a dónde, profe? Digamos, si de aquí a aquí hay 1,5 centímetros, ¿cuánto hay de aquí a aquí, digamos? Es lo bueno, mismo, igual. digamos. Sí. Entonces, esa presión aquí, ¿verdad? Esa presión manométrica, ojo que dije manométrica, ¿verdad? Entonces sería, la expreso de esa forma, ¿verdad? Y sería 790 multiplicado por 9,8 multiplicado por 0,05, eso me da 116,13 pascales, ¿verdad? Ahora, en la parte aquí abajo, bueno, en la interfaz, me preguntan que cuánto es la presión aquí, ¿verdad? ¿Cuánto sería la presión en este punto? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué necesito ahí? Es más alta la presión, pienso. Sí, tiene que ser más alta, ¿verdad? Sí, pero digamos, ¿cuál profundidad es la que yo voy a necesitar ahí? Sí, utiliza la fórmula que la vez pasada, ahorita que estaba haciendo, con la, cierto, la fórmula, la presión total, era lo que estaba sacando. No. Sí. Me están preguntando la presión manométrica, también es suave. Dice qué presión manométrica hay en la cara. Ah, bueno. ¿Qué presión manométrica? Ah, ya. Sí, es que me están preguntando. No, O sea, el asunto, si me piden la presión aquí abajo, aquí, entonces, ¿qué necesito yo? Aquí. O sea, yo necesito saber, bueno, esto de acá más este pedacito, ¿verdad? Sí. Entonces vean que yo aquí tengo como un efecto, bueno, el fluido es como una mezcla. Entonces yo voy a necesitar, como por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Yo necesito calcular, digamos, necesito calcular cuánto es la presión debido al aceite y de este pedacito de aquí con agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría eso? La presión manométrica, por ejemplo, aquí, cuando llega a la interfase, ¿verdad? Cuando llega aquí a la interfase, simplemente es, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En este punto, eso se llama la interfaz, es decir, donde, como dicen, sí, se
se encuentra en el aceite del agua, ¿verdad? Entonces, esa presión ahí, ¿verdad? Pongámosle aquí en la interfase. Y va a ser la presión del aceite, ¿verdad? Por G por H. ¿Cuánto hay de aquí a aquí, digamos? ¿Cuánto sería esa presión? Y eso sería 790 kilogramos por metro cúbico por 9,8 por 0,085, ¿verdad? Porque tengo que restarle como este pedacito que está acá. ¿Sí? Entonces, eso me da 658,07 pascales. ¿De acuerdo? Sí. Sí estamos de acuerdo con eso. Digamos que yo necesito como saber la presión que me está haciendo el aceite y el agua porque esto no es el mismo fluido, ¿verdad? Entonces, sí, aquí como cambia la densidad, entonces yo necesito como saber cuánto va a ser la del aceite más la del agua. Sí. Y entonces en la parte de abajo, entonces es como esa presión de la interfase, ¿verdad? Que sería esta de aquí más este pedacito aquí del agua, que sería rho G por H. Entonces sería, bueno, entonces en ese caso sería, y pongámosle 1000, ¿verdad? 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, por 9,8 por 0,015. Más 658,07 y por ahí tenemos que son como no, aquí no, espera, ahí ya vieron el detallillo ¿o no? ¿Cuál fue el detalle ahí? O el calculillo que hice. Sacó de presiones de densidades diferentes, por decirlo así. Sí, pero yo les dije a ustedes, no, es que vea, aquí, o sea, yo necesito calcular la presión, digamos, la del aceite, la columna vale 10 centímetros, ahí me equivoqué un toquecito. O sea, el asunto es, ¿verdad? Que cuando yo hago esta suma, o sea, sí me entiende, ¿verdad? Que necesito la presión de este aceite, ¿sí? O sea, esto simplemente es aplicar esta ecuación. Bueno, en este caso sería la presión manométrica, ¿verdad? Que es la densidad por G por H, presión manométrica. Pero el asunto es ver, por ejemplo, hasta aquí llega el aceite, son 10 centímetros, esa columna mide 10 centímetros, me falta este pedacito, entonces yo lo que hago es averiguar esta presión de acá y sumarle esta otra, ¿verdad? La interfase más rho G H, rho sería la del agua. Entonces, cuando yo hago ese cálculo, yo ahí obtengo que la presión abajo va a ser de 921 pascales. Sí. Esa va a ser mi presión ahí abajo. Profe, eso de utilizó el que había dicho no totalmente el 10 centímetros, sino el 0,5 fue que dijo. Aquí abajo. Sí, en el del agua, abajo. Sí, en el agua tengo que usar aquí 1,5 centímetros. 1,5 centímetros de agua. Aquí. Esta columnita de agua mide 1,5 centímetros. Sí, exactamente, sí. Sí, sí. Entonces ahora ya tienen estos valores. Estos dos, bueno, el otro también. O sea, sí estamos de acuerdo cómo se encuentran esas presiones, digamos, nada más vean que es usar esta ecuación nada más, ¿verdad? Como me están pidiendo la manométrica, entonces esto no lo incluyo, ¿verdad? Sí. Nada más de tener cuidado, por ejemplo, cuánto mide la columna de aceite, cuánto mide la densidad, etcétera, ¿verdad? Nada más. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque ven que después dice que determine la masa y la densidad, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo vengo por acá? Digamos, vea que aquí hay una presión, ¿sí? Y por acá hay una presión. Eso flota, ¿verdad? Entonces,
Si yo planteo aquí leyes de Newton, ¿cómo me queda eso? Sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué? ¿A qué es igual la sumatoria de fuerzas? 0. A 0, ¿verdad? Entonces vea que la presión superior me empuja hacia abajo, ¿verdad? Por aquí hay un área. Después el peso, ¿verdad? Bueno, el peso del cuerpo, bueno, de esa pedazo de madera, ¿verdad? Viene hacia abajo, ¿verdad? Entonces viene por acá, menos mg. Y por acá arriba tengo la presión inferior, ¿verdad? La presión inferior por el área, eso es igual a 0, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar la masa, de ese trozo de madera, y simplemente despejo, ¿verdad? Entonces me queda presión inferior por A menos la presión superior por A es igual a mg. Entonces, en este caso sería la presión inferior menos la presión superior multiplicado por el área dividido entre G, eso va a ser igual a M. ¿Sí estamos de acuerdo cómo se dedujo esa ecuación? Sí, profe. Entonces, bueno, vea, ¿cuánto es el lado? 0, vamos a ver que asumimos que es un cubo, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo un área, y el área, ¿cuánto me diría entonces? El área sería 0,1 metros por 0,1 metros. Sí, esos son 0,01 metros cuadrados. Eso es lo que hay que sustituir aquí. Sí. Entonces voy a irme un toquecito a la pizarra para terminar esto. Entonces me queda, bueno, la presión inferior menos la presión superior dividido entre el área, no, perdón, entre G por el área, ¿verdad? Eso es la masa. Entonces yo tengo que la resta de arriba me da más o menos como 805 pascales. Lo multiplico por 0,01 metros cuadrados. Lo divido entre 9,8 y obtengo, ¿verdad? Lo que sería la masa. La masa sería 0,81 kilogramos. Sí, aproximadamente son unos 821 gramos. Y el volumen, bueno, el volumen es 0,1 por 0,1 por 0,1, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 3, sí. 1 por 10 a la menos 3. Y entonces, vean, aquí, si yo tengo masa y volumen, ¿cómo calculo la densidad? ¿Qué fue lo primero que vimos? Se divide. Sí, se divide, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo voy a tener que esa densidad es de 821 kilogramos metro cúbico. ¿Mayor o menor que el agua? Menor. Menor, ¿verdad? Entonces, por eso flota. ¿De acuerdo? Vean, yo creo que la parte de Bernoulli no me da tiempo, ya como que ¿verdad? Nos pasamos un toquecito. Si no, yo la próxima lección ahí yo o hagamos algo. El otro lunes entremos a las 6:45, no sé si les parece, pero yo voy a resolver uno más, es de Arquímedes, ¿de acuerdo? Es para que podamos ver, aunque sea un problema esto de Bernoulli, porque eso es muy importante. Entonces, por lo menos sacar unos 15 minutos y un poquito más para ver el problema. Y no, y también para que tal vez les dé tiempo a ustedes de leer, ¿verdad? De igual forma, yo voy a ver, ¿verdad? ¿Qué puedo enviarles o algo, o algún problema resuelto para que vean el Bernoulli, ¿verdad? ¿Les parece? La próxima semana, unos 15 minutos antes. Sí, bro. Está bien, profe. 6:45. Perfecto, profe. Pero voy a hacer otro problema me queda todavía uno de Arquímedes, entonces para que lo veamos. Ese problema dice lo siguiente. Vamos a ver. Es que tengo unas de ventanas. Ay, ¿qué dice? Es que de ahí, no, es que es inicio de cuatrimestre, y uno está como, no sé ustedes, pero
no sé, como que cuesta arrancar a veces un poquillo, ¿ah? Ya me perdió el problema. Vamos a ver. Vean, es un problemilla típico, ¿verdad? Y yo les voy a decir algo, a mí me gusta mucho este tipo de problema. Vean, este 1427, ¿verdad? Inclusive, a veces como en laboratorio, por ahí salen esos calculillos, vean. Dice que una muestra de mineral pesa 17,5 newtons en el aire, pero si se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en agua, la tensión es de 11,20. Calcula el volumen total y la densidad de la muestra. Entonces, ¿cuántos datos le estoy dando? ¿Cuántos datos les doy? El problema son dos, pero si sumamos también la gravedad, entonces, el peso. Correcto, hay tres, ¿verdad? Entonces, vean, así, en resumen, dice que tensión en el aire, ¿verdad? Podemos decir que es 17,5 newtons, ¿verdad? Y la tensión en, no, perdón, sí, en el aire, ¿verdad? La tensión en el agua es, ¿verdad? Es de 11,2 newtons. Esos son los datos que me dan. Entonces, el asunto aquí es, y en la tarea viene algo muy parecido, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de problema hay que entrarle así, no hay de otra, ¿verdad? Hagan diagramas de cuerpo libre para, digamos, para cuando está sumergido en el agua y cuando está, digamos, colgando en el aire. Entonces, bueno, cuando está colgando así, cuando está colgando en el aire, entonces tengo, bueno, acuérdense, ¿verdad? Esto es pura Newton, ¿verdad? Puro Newton. Tensión en el aire, mg, ¿verdad? Bueno, si está en equilibrio, entonces, ¿qué quiere decir eso? La sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces implica que la tensión en aire es lo mismo que el peso, ¿verdad? Viene siendo equivalente. El asunto cuando está en agua cambia un poco, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque ahora entonces, bueno, yo tengo la tensión para acá, pero hay una fuerza boyante que va hacia arriba, que, ¿verdad? Trata de empujar el cuerpo, o en este caso la muestra mineral hacia arriba. Y lo que pasa es que, bueno, esa cuerda, bueno, el agua trata de empujar la muestra mineral hacia arriba, pero como es más densa que el agua, entonces se hunde. Pero para eso tengo una cuerdita que me mantiene el sistema de equilibrio. Entonces, ahí básicamente esas fuerzas son las que están ahí interactuando, ¿verdad? Entonces, por acá tengo el peso, por acá tengo la tensión en el agua, ¿verdad? Y por acá tengo esa fuerza boyante. O fuerza de empuje, ¿verdad? Es lo mismo. Son diferentes nombres. Entonces aquí, sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Cuáles flechas van para arriba? La fuerza de empuje y la tensión. Ajá, ¿verdad? Y para abajo tengo el peso. Entonces por acá, entonces aquí, ¿qué podemos hacer para despejar esta fuerza boyante? ¿Qué podemos hacer? Pasamos el peso y la tensión al otro lado. Sí, ¿verdad? Yo podría decir, esa fuerza boyante es lo mismo que llega el peso menos la tensión en el agua. Entonces, esa fuerza boyante, ¿a qué es igual? Sería igual 17,5 newtons menos 11,2 newtons, ¿verdad? Sí. Pues me avisan cuando puedo borrar.
Profe, no entendí. ¿Me puede repetir qué hizo ahí de último, porfa? ¿Perdón? Es que ahí eso último que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Voy. Sí, es que me queda muy incomodillo. Me queda muy incomodillo. Despejar la fuerza bollante, ¿verdad? Fue, jefe, profe. Sí, fuerza bollante es MG. Es que me queda muy. Bueno, la tensión en el agua. Sí. Entonces, esa fuerza bollante es, sí, es 17,5 menos 11,2 newtons. Sí. Ah, ok. Entonces, digamos, de ahí yo sé, ¿verdad? Entonces, que esa fuerza bollante es de 6,3 newtons y eso es igual a ¿qué? La fuerza, bueno, la densidad del fluido por el volumen, ¿verdad? Del mineral por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Sí, o sea, eso simplemente es desarrollar la ecuación esta que yo les decía de la fuerza bollante, ¿verdad? Densidad por volumen sumergido por G, nada más. Entonces, de aquí despejamos ese volumen. Ese volumen es igual a ¿qué? Entonces sería 6,3 dividido entre 1000. Abajo, ¿verdad? Me queda 6,3 newtons y abajo me queda así, ¿verdad? Pues ese volumen es de 6,42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Sí, o sea, ya encontré el volumen. Ahora, la masa, ¿cómo la puedo encontrar? Es lo más fácil, ese es el problema. ¿Cómo puedo encontrar la masa? Si ya tengo el peso, ¿qué tengo que hacer? Despejar del peso la masa. Sacarlo con la densidad. No. Multiplicar el volumen Tal- por la densidad. No, pero entonces eso es de física 1, lo más fácil, ¿qué? Si yo tengo peso y tengo G, ¿qué hago para despejar la masa? Despejamos la masa de la fórmula de peso. Correcto. Entonces esa masa es, ¿verdad? Bueno, ¿sabe? La tensión en el aire es igual al peso, ¿verdad? Entonces, bueno, esa masa es de 1,78, ¿verdad? Por 10, no, 1,78 kilogramos. Entonces, la densidad, ¿cómo me queda? ¿Qué tengo que hacer? Otra vez, ¿verdad? Densidad es igual masa entre volumen. Nada más. Sí. Y de ahí, entonces, sí, yo puedo decir, ¿verdad? Que esa densidad es de, más o menos, anda como por los 2.780 kilogramos metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos por hoy. Vean, del otro capítulo, voy a decirles así, como tal vez para que, vean, donde hay que enfocarse bastante es en lo de calorimetría, ¿verdad? Con los problemas de que si yo tengo aluminio con agua y le echo, y hay una mezcla, eso, ¿verdad? Y con lo de conducción de calor. Y bueno, de la radiación y eso, ¿verdad? Pero son como las dos partes. Básicamente eso es lo que me voy a enfocar. Entonces yo creo que sí nos da chance como tal vez de verlo a la parte de Bernoulli, porque eso sí me quedó pendiente y la verdad es que eso sí es importante, ¿verdad? Entonces,
bueno, nos vemos la otra semana, sacamos unos 15 minutos ahí antes para ver esa parte. Igual, por favor, si les pido, ¿verdad? Hagan todo lo posible por ver la materia, por repasar, por ver algún problema, ¿verdad? Y cualquier cosa me pueden decir también por el Teams. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. entonces, Gracias. bueno, buenas noches. Gracias, Nos profe. vemos. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego.